curso Desarrollo de Aplicaciones, Unidad 1, ADO.NET. Estamos en el tema número 2, Introducción a la sintaxis de ADO.NET. Conozcamos sobre ADO.NET. ADO.NET proporciona acceso coherente a orígenes de datos como SQL Server y XML, así como a orígenes de datos expuestos mediante OLEDB y ODBC. Las aplicaciones de consumidor que comparten datos pueden utilizar ADO.NET para conectar a estos orígenes de datos y recuperar, controlar y actualizar los datos contenidos. ADO.NET separa el acceso de datos de la manipulación de datos y crea componentes discretos que se pueden utilizar por separado o conjuntamente. ADO.NET incluye proveedores de datos.NET Framework para conectarse a una base de datos, ejecutar comandos y recuperar resultados. Los resultados se procesan directamente o se colocan en un objeto dataset de ADO.NET, con el fin de exponerlos al usuario para un propósito específico, combinados con datos de varios orígenes o de pasarlo entre niveles. El objeto dataset de ADO.NET también puede utilizarse independientemente de un proveedor de datos.NET Framework para administrar datos que son locales de la aplicación o que proceden de un origen XML. Las clases de ADO.NET se encuentran en system.data.dll y se integran con las clases de XML incluidas en system.xml.dll. Para obtener un ejemplo de código de ejemplo que se conecta a una base de datos, recupera datos de esta y se muestra en la ventana de la consola. Puede usted buscar alguna información adicional en ejemplos de código con ADO.NET. Nosotros obviamente vamos a hacer alguno con SQL. ADO.NET proporciona funcionalidad a los programadores que escriben código administrado similar a la funcionalidad que los objetos ADO proporcionan a los programadores de modelos de objetos componentes. Se recomienda utilizar ADO.NET y no ADO para obtener acceso a datos de aplicaciones.NET. Declaración de privacidad. Los ensamblados systemdata.dll, systemdatadesign.dll, systemdata Oracle, systemdata SQL XML, systemdata Link, systemdata SQL Server y systemdata Dataset Extension no distinguen entre datos de usuarios privados y no privados. Estos ensamblados no recopilan, almacenan o transportan datos privados de usuario. No obstante, las aplicaciones de terceros podrían recopilar, almacenar o transportar datos privados de usuario valiéndose de dichos ensamblados. Veamos la arquitectura de ADO.NET. Tradicionalmente, el procesamiento de datos ha dependido principalmente de un modelo de dos niveles basado en una conexión. A medida que aumente el uso que hace el procesamiento de datos de arquitecturas de varios niveles, los programadores están pasando a un enfoque sin conexión con el fin de proporcionar una mejor estabilidad a sus aplicaciones. Los dos componentes principales de ADO.NET para el acceso a los datos y su manipulación son los proveedores de datos, .NET Framework y Dataset. Tradicionalmente, el procesamiento de datos ha dependido principalmente de un modelo de dos niveles basado en una conexión. A medida que aumente el uso que hace el procesamiento de datos de arquitecturas de varios niveles,
Los programadores están pasando a un enfoque sin conexión con el fin de proporcionar una mejor estabilidad a sus aplicaciones. Proveedores de datos de .NET Framework. Los proveedores de datos de .NET Framework son componentes diseñados explícitamente para la manipulación de datos y acceso rápido de datos de solo lectura y solo avance. El objeto Connection proporciona conectividad a un origen de datos, por ejemplo. El objeto Command permite tener acceso a comandos de base de datos para devolver datos, modificarlos, ejecutar procedimientos, almacenarlos, enviar o recuperar información sobre parámetros. Data Reader, por ejemplo, proporciona una secuencia de datos de alto rendimiento desde el origen de datos. Por último, el objeto Data Adapter proporciona el puente entre el objeto Dataset y el origen de datos. Data Adapter utiliza objetos Command para poder ejecutar comandos SQL en el origen de datos, tanto para cargar dataset con datos y reconciliar en el origen de datos los cambios aplicados a los datos incluidos en el dataset. Nota: para obtener más información sobre el Data Reader o los proveedores de datos, les sugiero que usted haga una búsqueda en el internet con las palabras claves proveedores de datos de .NET Framework o ADO.NET y recuperación y modificación de datos en ADO.NET. Veamos el dataset. El dataset de ADO.NET está expresamente diseñado para el acceso a datos independientes del origen de datos. Como resultado, se puede utilizar con múltiples y distintos orígenes de datos, con datos XML o para administrar datos locales de la aplicación. Dataset contiene una colección de uno o más objetos. El data table formado por filas y columnas de datos, así como información sobre claves principales, claves externas, restricciones y de relación relacionado con los datos incluido en los objetos data table. La arquitectura de ADO.NET se puede observar en el siguiente diagrama, donde se ilustra la relación que hay entre el proveedor de datos .NET Framework y un dataset. Pueden ustedes ver la base de datos y luego el dataset que finalmente obtiene el XML. El proveedor de datos .NET Framework tiene que tener un data reader, comandos, conexiones, un data adapter. Todo esto estará o será llevado al dataset, el cual tiene un data table y bueno, tiene un data relation collection. Finalmente el resultado es un XML. La plataforma de datos ADO.NET es una estrategia para varias versiones para reducir la cantidad de código y mantenimiento necesario para los desarrolladores, permitiendo programar en modelos de datos de entidades conceptuales. Esta plataforma incluye ADO.NET, Entity Framework y tecnologías relacionadas. Entity Framework está diseñado para permitir que los desarrolladores creen aplicaciones de acceso a los datos programando en un modelo de aplicación conceptual, en lugar de programar directamente en un esquema de almacenamiento relacional. El objetivo es disminuir la cantidad de código y mantenimiento necesario para las aplicaciones orientadas. El Entity Data Model es una especificación de diseño que define
datos de aplicación como conjuntos de entidades y relaciones. Los datos de este modelo admiten la asignación relacional de objetos y la capacidad de programación de los datos entre los límites de aplicación. Los tipos de datos y relaciones de EDM se definen en un modelo conceptual. Este es un esquema XML escrito en un lenguaje de definición de esquemas conceptuales. El modelo conceptual se usa para generar las clases programables que representan datos de la aplicación. Los desarrolladores pueden ampliar estos objetos cuando sea necesario para la compatibilidad con diferentes necesidades de la aplicación. Servicios de objetos. Los servicios de objetos permiten a los programadores interactuar con los modelos conceptuales a través de un conjunto de clases de Common Language Runtime. Estas clases se pueden generar de manera automática desde el modelo conceptual y se puede desarrollar de manera independiente para reflejar la estructura del modelo conceptual. Los servicios de objeto también proporcionan compatibilidad de infraestructura con Entity Framework, con servicios como administración de estados, seguimiento de cambios, resolución de identidad, relaciones de carga y navegación, propagación de cambios de objetos a modificaciones de base de datos y compatibilidad de creación de consultas para el Entity SQL. Veamos Link to Entities. Link to Entities es una implementación del lenguaje integrado Query, Language Integrated Query, que permite a los desarrolladores crear consultas con establecimientos inflexibles de tipos en el contexto de objeto de Entity Framework mediante expresiones de link y operadores de consulta estándar de link. Link to Entities permite a los desarrolladores trabajar con un modelo conceptual con una asignación de objetos relacionales entre bases de datos de Microsoft SQL Server y de terceros. Entity SQL es un lenguaje de consulta basado en texto diseñado para interactuar con un Entity Data Model. Entity SQL es un dialecto de SQL que contiene construcciones para la consulta en términos de conceptos de creación de modelos de nivel superior como herencia, tipos complejos y relaciones explícitas. Los desarrolladores pueden utilizar también Entity SQL directamente con los servicios de objetos. Datasets de ADO.NET. El objeto dataset es esencial para la compatibilidad con escenarios de datos distribuidos desconectados con ADO.NET. El objeto dataset es una representación residente en memoria de datos que proporciona un modelo de programación relacional coherente independientemente del origen de datos. Se puede utilizar con muchos y distintos orígenes de datos, con datos XML o para administrar datos locales de la aplicación. El dataset representa un conjunto completo de datos que incluye tablas relacionadas y restricciones, así como relaciones entre las tablas. En la siguiente ilustración se muestra el modelo de objetos dataset. Los métodos y objetos de un dataset concuerdan con los del modelo de base de datos relacional. El objeto dataset también puede mantener y recargar su contenido como XML y su esquema como
esquema de lenguaje de definición de esquemas XML, el XSD. El Data Table Collection. Como pueden ver acá, tenemos el Data Table dentro del Data Table Collection. Un objeto dataset de ADO.NET contiene una colección de 0 a más tablas representadas por objetos Data Table. La Data Table Collection contiene todos los objetos Data Table de un dataset. La Data Table se define en el espacio de nombres system.data y representa una única tabla de datos residentes en memoria. Contiene una colección de columnas representadas por una Data Collection, así como restricciones representadas por una Constraint Collection, que juntas definen el esquema de la tabla. Data Table Collection. Una Data Table también contiene una colección de filas representadas por la Data Row Collection, que contiene los datos de la tabla. Un Data Row conserva junto con su estado actual sus versiones actual y original para identificar los cambios en los valores almacenados en la fila. Un Data View le permite crear diferentes vistas de los datos almacenados en un Data Table. Una capacidad que suele utilizarse en aplicaciones de enlace a datos. Mediante el Data View puede exponer los datos de una tabla con distintos criterios de ordenación y filtrar los datos por el estado de fila o basándose en una expresión de filtro. Para obtener más información pueden ustedes visitar Data View de ADO.NET en el internet. Data Relation Collection. Un dataset contiene relaciones en un objeto. El Data Relation Collection, una relación representada por el objeto Data Relation, asocia las filas de un Data Table con las filas de otro Data Table. Por eso es Data Relation. Las relaciones son análogas a las rutas de accesos de unión que podrían existir entre columnas de claves principales y externas en una base de datos relacional. Una Data Relation identifica las columnas coincidentes en dos tablas de un dataset. Las relaciones habilitan la navegación entre tablas de un objeto dataset. Los elementos esenciales de un Data Relation son el nombre de la relación, el nombre de las tablas que se relacionan y las columnas relacionadas de cada tabla. Es posible crear relaciones con más de una columna por tabla si se especifican una matriz de objetos Data Column como columna de claves cuando agrega una relación al Data Relation Collection. Pueden agregar opcionalmente un Unique Key Constraint y un Foreign Key Constraint para exigir restricciones de integridad cuando se realizan cambios en valores de columnas relacionados. XML. Es posible llenar un dataset a partir de una secuencia o un documento XML. Se puede utilizar la secuencia o el documento XML para suministrar datos al dataset. Información de esquema o ambas cosas. La información suministrada desde la secuencia o el documento XML puede combinarse con datos o información de esquema existente ya presente en el dataset. Extended Properties. Dataset, Data Table y Data Column tienen todos una propiedad Extended Properties. Extended Properties es una Property Collection en la que se puede colocar información personalizada, como la instrucción select que se ha utilizado para generar el conjunto de resultados o la hora en la que se generaron los datos. La colección Extended Properties se mantiene con la información de esquema del dataset. Los listados, aquí vamos a ver algunos ejemplos de código. Los listados de códigos de este tema muestran cómo recuperar datos de una base de datos utilizando tecnología ADO.NET con los siguientes proveedores. Acá tenemos ejemplo del proveedor de datos ADO.NET. En los listados de código siguientes se muestra cómo recuperar los datos en SQL Client,
tenemos acá en C#, el código de datos, que sería interesante que ustedes lo puedan aplicar. Entity Client. Entity Client es un nuevo proveedor de datos de .NET Framework, utilizado para interactuar con un Entity Data Model. Entity Client sigue el modelo de proveedor de datos de .NET, de exponer objetos, Entity Connection, Entity Command, y devuelve en Entity Data Reader. Entity Client funciona con el lenguaje Entity SQL, que proporciona una asignación flexible a los proveedores de datos específicos de almacenamiento. Luego, los servicios de datos Adobe.NET. El marco de trabajo de los servicios de datos de Adobe se usa para implementar los servicios de datos en la web o en la intranet. Los datos se estructuran como entidades y relaciones de acuerdo a las especificaciones de Entity Data Model. Los datos implementados en este modelo se pueden direccionar mediante el protocolo HTTP estándar que ya conocemos. Herramientas de Entity Data Model. Entity Framework proporciona herramientas de líneas de mandatos, asistentes y diseñadores para facilitar la creación de aplicaciones EDM. El control Entity Data Source admite casos de enlace de datos basándose en el EDM. La superficie de programación del control Entity Data Source es similar a otros controles de origen de datos del Visual Studio. Veamos Link y Adobe.NET. Actualmente muchos programadores, desarrolladores empresariales deben usar dos o más lenguajes de programación. Un lenguaje de alto nivel para las capas de presentación y lógica empresarial como Visual C# o el Visual Basic, y un lenguaje de consulta para interactuar con la base de datos como puede ser el Transact SQL. Esto requiere que el programador tenga conocimiento de varios idiomas para ser efectivo, y también causa discrepancia de idiomas en el entorno de desarrollo. Por ejemplo, una aplicación que utiliza API de acceso a datos para ejecutar una consulta en una base de datos especifica la consulta como un literal de cadenas usando comillas. Esta cadena de consultas es ilegible y no se comprueba si contiene errores, tales como una sintaxis no válida o si existen las columnas o las filas a las que hace referencia. No hay ninguna comprobación de tipo de los parámetros de consulta y tampoco hay compatibilidad con IntelliSense. Language Integrated Query, LINQ, permite a los programadores formar consultas basadas en conjuntos en el código de su aplicación, sin tener que usar un lenguaje de consulta independiente. Se puede escribir consultas de LINQ en varios orígenes de datos enumerables, es decir, un origen de datos que implementa la interfaz IE numerable, como otras estructuras de datos, documentos XML, base de datos SQL y objetos dataset. Aunque esos orígenes de datos enumerables se implementan de varias formas, todos revelan las mismas construcciones de lenguaje y sintaxis. Como las consultas se pueden formar en el lenguaje de programación mismo, no es necesario utilizar otro lenguaje de consultas que esté incrustado como literales de cadena que el compilador no puede entender o verificar. La integración de consultas en el lenguaje de programación también permite a los programadores de Visual Studio ser más productivos, proporcionando comprobación de sintaxis y tipo en tiempo de compilación e IntelliSense. Estas características reducen la necesidad de depuración y corrección de errores de consulta. Link y Adobe.NET. Hay tres tecnologías diferentes de Adobe.NET. Está el Link to Dataset, Link to SQL y Link and Entities. Link to Dataset proporciona consultas más enriquecidas y optimizadas en dataset. Y Link to SQL permite consultar directamente esquemas de base de datos de SQL Server. Y Link a Entities
permite consultar una Entity Data Model. La transferencia de datos de las tablas de SQL a objetos de memoria a menudo es una tarea tediosa y propensa a errores. El proveedor de Link, implementado por Link2Dataset y Link2SQL, convierte el origen de datos en recopilaciones de objetos basadas en IE numerable. El programador siempre ve los datos como una recopilación de IE numerable cuando se realiza la consulta y la actualización. Se proporciona compatibilidad completa de IntelliSense para escribir consultas en estas colecciones. El siguiente diagrama proporciona una visión general de cómo se relacionan las tecnologías ADO.NET Link con lenguajes de programación de alto nivel y orígenes de datos compatibles con Link, tal como pueden ustedes aquí observar. Tenemos entonces C#, Visual Basic y otros lenguajes de alto nivel, y tienes aquí el Link que permite integrar, ¿no?, de forma que se pueda trabajar con toda la tecnología ADO.NET, ¿no? Link to Objects, Link to Dataset, Link to SQL, Link to Entities, and Link to XML. Dataset es un elemento fundamental del modelo de programación desconectada sobre el que se basa ADO.NET y se usa ampliamente. Link2Dataset permite a los programadores crear capacidades de consulta más complejas en Dataset utilizando el mecanismo de formulación de consultas que está disponible para muchos otros orígenes de datos. Link2SQL es una herramienta útil para programadores que no requieren la asignación a un modelo conceptual. Si utiliza Link2SQL, puede usar el modelo de programación de Link directamente en un esquema de base de datos existente. Link2SQL permite a los programadores generar clases de .NET que representan datos en lugar de la asignación a un modelo de datos conceptual. Esas clases generadas se asignan directamente a tablas de base de datos, vistas, procedimientos almacenados y funciones definidas por el usuario. Con Link2SQL los programadores pueden escribir código directamente en el esquema de almacenamiento usando el mismo modelo de programación de Link que las recopilaciones en memoria y dataset, además de otros orígenes de datos como XML. Link2SQL admite consultas en un modelo de objetos asignados a la estructura de datos de una base de datos relacional sin utilizar un modelo conceptual intermedio. Cada tabla se representa mediante una clase distinta, acoplando de manera precisa el modelo de objetos al esquema de la base de datos relacional. Link2SQL traduce el lenguaje integrado queries del modelo de objeto al Transact SQL y lo envía a la base de datos para su ejecución. Cuando la base de datos devuelve los resultados, Link2SQL los vuelve a traducir a objetos. Link to Entities. La mayoría de las aplicaciones se escriben actualmente sobre la base de datos relacionales. En algún punto, estas aplicaciones tendrán que interactuar con los datos representados en un formato relacional. Los esquemas de bases de datos no siempre son ideales para generar aplicaciones, y los modelos conceptuales de aplicación no son iguales que los modelos lógicos de base de datos. La mayoría de las aplicaciones se escriben actualmente sobre las bases de datos relacionales. En algún punto, estas Apply Entity Data Model es un modelo de datos conceptual que se puede usar para crear un modelo de los datos de un dominio en particular para que las aplicaciones puedan interactuar con datos como objetos. A través de Entity Data Model, los datos relacionales se exponen como objetos en el entorno .NET. Esto hace que el nivel de objetos sea un objetivo ideal para la compatibilidad con Link, que permite a los desarrolladores formular consultas en la base de datos, desde el lenguaje usado para crear la lógica empresarial, y esta capacidad se conoce como Link and Entities. Veamos los proveedores de datos de .NET Framework.
Los proveedores de datos de .NET sirven para conectarse a una base de datos, ejecutar comandos y recuperar resultados. Estos resultados se procesan directamente, se colocan en un dataset con el fin de que el usuario pueda verlos cuando los necesite, se combinan con datos de varios orígenes o se utilizan de forma remota entre niveles. Los proveedores de datos de .NET Framework son ligeros, de manera que crean un nivel mínimo entre el origen de datos y el código, con lo que aumenta el rendimiento sin sacrificar funcionalidad. En la tabla siguiente se enumeran los proveedores de los datos que se incluyen en .NET Framework. Acá tenemos los proveedores de datos y sus respectivas descripciones. Tienes el .NET Framework, proveedor de datos SQL, proveedor de datos OLEDB, ODBC, Oracle and Entity Client. Los objetos principales de los proveedores de datos de .NET Framework. En la tabla siguiente se describen los 4 objetos centrales que constituyen un proveedor de datos .NET. Estos objetos son Connection, Command, Data Reader y Data. Aquí se puede precisar mejor la descripción de cada uno de los objetos. Además de las clases principales citadas en la tabla expuesta anteriormente, los proveedores de datos .NET Framework también incluyen las que se enumeran en la siguiente tabla: Transaction, Command Builder, Connection Stream Builder, Parameter, Exception, Error and Client Permission, con sus descripciones respectivas en este lugar. Bueno, hasta aquí hemos terminado el tema número 2. Nos estaremos viendo en el siguiente tema. Hasta entonces.